Y muchas gracias por venir todos a este congreso de la sociedad, que este año pues está en una ciudad que nosotros queremos mucho, lógicamente. Entonces vamos a empezar con los cursos de actualización de la SECOIR, en concreto con el curso de actualización en cirugía refractiva. Y queremos, Jaime Aramberri, presentarte como que vas a iniciar todas las ponencias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Pepe. Voy a hacer una pequeña revisión, un update en PRK, lo he titulado PRK 2017, y simplemente 3 diapositivas para recordar qué estamos haciendo ahora mismo. Ayer estuve operando cirugía refractiva y ayer hice PRKs con la técnica habitual. Recordar que estamos obteniendo mismos resultados, está publicado con cualquiera que sea la técnica de desepitelización que empleemos. Esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Empleo alcohol al 20%, aproximadamente 10-15 segundos en el primer ojo y en función de la facilidad de desepitelización procedo en el segundo ojo. PTK transepitelial con por defecto 55 micras en casos patológicos o guiada por OCT epitelial con el RT-View en caso de cicatrices u otras lesiones. Mis lentes de contacto de elección son hidrogeles de silicona, utilizo la Pure Vision y la Aeroptics. Empleo mitomicina C en miopía en ablaciones centrales de más de 70 micras, normalmente en torno a 20-30 segundos, y mi pauta de tratamiento postoperatorio desde hace muchos años incluye en la fase de desepitelización el ciprofloxacino, el ketorolaco y por vía oral empleo un hipnótico que suele ser diazepam y por vía oral analgésicos en la mezcla puede ser ibuprofeno o metamizol. Y ya una vez epitelizado, en la fase tardía, empleamos fluormetolona 3 veces al día, normalmente durante 3 o 4 semanas. Estas son las indicaciones. Habitualmente empleo perfiles optimizados en estos rangos de refracción y empleo perfiles optimizados o perfiles basados en wavefront corneal en casos patológicos cuando empleo una PTK terapéutica. Me vais a perdonar con la voz que estoy con una pequeña faringitis. ¿Qué novedades os he traído en esta revisión bibliográfica? Empiezo destacando el impulso que se está dando a la técnica de transepitelial, fundamentalmente por su implementación en el software de Schwinn-Damaris. Tiene unas ventajas que son indiscutibles, un menor tiempo quirúrgico y una mayor regularización del estroma anterior, con lo cual podemos mejorar las aberraciones de alto orden. Hablo de córneas normales. También un asentamiento de los perfiles optimizados y en el último año varios papers defendiendo el uso de perfiles basados en frente de onda corneal para ojos normales, fundamentalmente con plataformas Wavelight y Schwinn-Damaris. Y luego el afianzamiento del uso de la mitomicina C como coadyuvante. Es un fármaco que durante tiempo ha estado sí, no, y yo creo que ya es el momento definitivo en que podemos emplearlo con seguridad. Papers defendiendo el primer punto. Os he traído, por ejemplo, este trabajo del 2016, un estudio prospectivo de 146 ojos operados con PRK transepitelial con un seguimiento de 18 meses. Y podemos ver como puntos destacables un buen resultado refractivo, preoperatorio, postoperatorio, pero lo más interesante es cómo las aberraciones de alto orden corneal prácticamente no cambian, si os fijáis en los coeficientes de coma, de trefoil, de esférica, de tetrafoil, del preoperatorio al postoperatorio. Y esto es atribuible al efecto de enmascaramiento epitelial que se obtiene en estos casos, con lo cual, sin emplear ningún tipo de perfil basado en frente de ondas, conseguimos una pequeña regularización. Y esto se traduce en una mejora en los cambios de línea, es decir, los pacientes o no pierden o generalmente ganan línea. Por tanto, resultado refractivo excelente, tanto en el bajo, pero sobre todo en alto orden, y un perfil de seguridad muy bueno comparable a los mejores trabajos de Femtolasic. Hay un trabajo del 2017 de Michiel Luger, es un estudio retrospectivo de 196 ojos consecutivos con trans-PRK pareados con un grupo de 196 ojos de Femtolasic. Podéis ver que tiene cifras demográficas muy similares y nos encontramos que los resultados en ganancia de líneas son ligeramente mejores para la PRK transepitelial. Sin embargo, la PRK transepitelial presenta una pequeña mayor dispersión con outliers de casos, serían las barras azules, de casos fuera de graduación que con la Femtolasic no ocurren. Por tanto, ligera ventaja de la PRK transepitelial en calidad de visión y mayor variabilidad, no obstante, en resultados refractivos frente al Femtolasic. ¿Qué pasa si comparamos perfiles optimizados frente a perfiles basados en frente de ondas? Pues nos encontramos
que el resultado refractivo en estos 188 ojos retrospectivamente analizados, con esta división 91 optimizado de 97 frente de onda, el resultado refractivo es prácticamente idéntico, pero hay una mejoría del perfil de aberraciones con el perfil basado en frente de ondas, y no por la aberración esférica, que casi no cambia, sino por el coma y por el trifoil. Por tanto, ambas técnicas tienen un resultado, ambos perfiles, mejor dicho, tienen un resultado similar en el bajo orden. En cambio, el perfil basado en frente de onda corneal nos ofrece una mejoría en el alto orden, sobre todo en coma y trifoil. Un trabajo con 10 años de seguimiento de PRK transepitelial, un número importante de ojos, tanto en un grupo como en el otro, y lo más destacable es que en el grupo del LASIK se va produciendo año tras año una pérdida de ojos en el grupo de más menos 0,5. En cambio, la PRK transepitelial, como podéis ver, se mantiene, hay un cierto mantenimiento. Con lo cual, bueno, la conclusión de este trabajo es que había una mayor estabilidad en la transepitelial a los 10 años de la cirugía. Un trabajo de mitomicina C, este es un estudio de casos pareados retrospectivo en 3 grupos, un grupo de LASIK, un grupo de PRK sin y un grupo de PRK con mitomicina, y lo más importante es que hay un aumento de la varianza, aunque el resultado promedio es idéntico, muy bueno en los 3 grupos, podéis ver que la varianza es un poquito mayor con mitomicina. Esto se hilaría con el trabajo que os he presentado antes, probando que el uso de mitomicina empeora ligeramente la predictibilidad refractiva de nuestros tratamientos. O sea, peor predictibilidad probablemente por la variabilidad del efecto sobre la regeneración estromal. Este trabajo, que creo que el que haga PRK desde luego se lo tiene que haber leído de arriba abajo, es una revisión bibliográfica de la Academia Americana publicado en 2015, y lo más interesante es que nos deja ver que hay al menos 10 estudios con nivel 1 de evidencia que demuestran la eficacia de la mitomicina C en todos estos casos, y lo más importante, ninguna complicación reportada significativa para la visión. Son ya 15 años, con lo cual yo creo que todos los que hacemos PRK regularmente podemos tener la seguridad de emplearla. Estas son las recomendaciones de este paper, y estas son las indicaciones personales en miopía que llevamos ya un tiempo haciendo. Sobre tratamiento, es interesante la necesidad de recurrir a antibióticos de amplio espectro en la fase de desepitelización. Este trabajo del grupo de Baviera, firmado por Julio Ortega y colaboradores, de 16.634 ojos, donde se produce una mejoría evidente cuando en el año 2010 pasan a usar moxifloxacino asociado a la tobramicina, que es lo que usaban antes, y fijaos qué cambio tan drástico en la incidencia de infecciones por PRK. En cuanto a las lentes de contacto, hay varios trabajos publicados recientemente que demuestran la bondad de los hidrogeles de silicona frente a cualquier otro material. Os traigo este de Taylor, en el que compara 3 lentes que para mí son las de indicación hoy en día, la Oasis, la Purevision y la Aeroptics, y había una mejora clara en el perfil de dolor con la Oasis, que es la azul. Cuanto más baja es la barra, menos dolor, frente a la Aeroptics, y la peor de todas, la Purevision, con un DK, lo podéis ver en la tercera columna, un DK más bajo y consecuentemente un grosor de lente de contacto más alto, probablemente con un mayor efecto de sensación de cuerpo extraño y dolor. Analgesia, este trabajo es muy interesante, es un review de todas las técnicas analgésicas en PRK, publicado en 2014. ¿He terminado ya? Vale. Colirio anestésico tópico. Es muy eficaz, es más eficaz la tetracaína que la bupivacaína, pero cuidado porque hay muchos casos reportados de retrasos de epitelización. Yo personalmente no lo doy como elemento de rescate, hay muchos cirujanos que sí lo dan. Hay muchísimos estudios, 17 estudios comparando diferentes antiinflamatorios no esteroideos, y no hay conclusiones realmente aplicables. No podemos decir que uno sea mejor que otro porque hay estudios contradictorios entre sí, pero yo destacaría a nivel de seguridad que hay ciertos reportes de infiltrados y retrasos de epitelización con el nepafenaco, con lo cual quizás es un fármaco que habría que tener cuidado en el post de PRK. Voy a pasarme esto. Sobre el tema del dolor, el que no hace PRK siempre piensa que la PRK es una técnica tremendamente dolorosa. Este es un trabajo que hicimos nosotros hace 4 años con 156 ojos de 78 pacientes comparando 2 lentillas, pero lo más interesante es que les dimos una escala de dolor y la tenían que responder cada 12 horas en su casa. ¿Cuál es el nivel de dolor promedio a las 12 horas en el pico máximo de PRK?
Pues 5,95. Es decir, esta es la realidad del postoperatorio, con resultados, por cierto, en 2 clínicas perfectamente superponibles. Y estos son las evoluciones a las 24, a las 36 y a las 48 horas. Este es el nivel de dolor que tienen los pacientes con el régimen que os he descrito previamente. Voy a pasarme esto también. Y, bueno, superficie, no voy a decir esto. Queratitis infecciosa, este trabajo es muy importante porque es un multicéntrico retrospectivo, pero con un número tremendo de ojos, como podéis ver, y es muy interesante ver las incidencias porque nos aporta un dato con valor legal de cara a la explicación a los pacientes de cuáles son las incidencias mínimas, máximas. Uno puede usar diferentes trabajos, pero nos da una buena referencia. Este es un caso que tuve yo, por cierto, una queratitis estreptocócica post-PRK que se resolvió correctamente con tratamiento. Y termino ya, simplemente me voy a pasar lo del Hayes porque me dicen que acabe. Este trabajo yo creo que quería traerlo también. Es un estudio retrospectivo multicéntrico en un número importante de cirugías en el que se recolecta 622 pacientes con enfermedades de colágeno y autoinmunes, y la conclusión fue que realmente no había un incremento de problemas frente a los ojos normales. Simplemente había un poco más de ojo seco en ojos con LASIK frente a ojos con PRK. Fijaos cómo al año casi no hay sintomatología de ojo seco en ojos post-PRK y sí la había en LASIK. Y la conclusión es que se puede realizar PRK de forma segura en pacientes con enfermedades de colágeno autoinmunes con un buen control de su enfermedad. Y con esto termino ya. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Bueno. ¿Con él? El raspador EBK de Orca. No lo he usado nunca. Usé en su día, cuando salió la EPI, usé varios epiqueratomos, y mi conclusión es que enlentecía la cirugía, me introducía un elemento mecánico que no me interesaba en absoluto y no me aportaba ninguna ventaja práctica, con lo cual los utilicé, los probé y no los incorporé a mi práctica habitual. Yo quería preguntarte sobre la trans-PRK que has estado comentando. El tema es que los perfiles que hacen para ablacionar el epitelio, ¿cómo se hacen? O sea, que es estándar 50, 60 micras, te guías que haya autofluorescencia, el epitelio puede ser irregular, el epitelio puede medir 60 micras, puede medir 50, 55. Sí. ¿Cómo lo optimiza? En la trans-PRK el kit de la cuestión efectivamente es cuánto epitelio comes, y cuánto comes en el centro y cuánto comes en la periferia del lentículo. Entonces, está claro que hacerlo con cifras promedio conduce a esa variabilidad que os he enseñado en los trabajos que he traído. Ahora mismo lo que está trabajando, yo creo que la gente que más está trabajando, que son los de Schwinn, están haciendo perfiles epiteliales basados en OCT. Es decir, un mapa OCT epitelial va a exportar los grosores y luego lo que están es ganando mucha experiencia adecuando el factor de ablación. El factor de ablación del epitelio es distinto al del estroma. Si la tasa de ablación no es X micras por pulso, sino que es distinto. Aproximadamente en lo clásico era un 20% menos en la primera publicación de Saylor, el año 90-91. Pero hoy en día están aprendiendo a afinar ese coeficiente, con lo cual yo creo que los perfiles trans-PRK se van a afianzar y la mejora va por ahí, por ajustar bien guiados en OCT. Pues la última cuestión. Ahora mismo, considerando todo lo que has hablado, ¿dónde pondrías el límite para trabajar en miopía de la PRK? Considerando riesgos de Hayes, riesgos de calidad visual, de mitomicina, ¿dónde le pondrías tú aproximadamente? Vamos a ver, con mitomicina, yo llevo usando la mitomicina regularmente en PRK primaria, creo que desde el 2012, 2013, algo así. No he tenido ningún caso de Hayes significativo. Es más, creo que tengo menos Hayes en un -6 con mito que a veces en un -2, que puedes tener una traza o incluso a un Hayes 1. Con lo cual, yo creo que el límite me lo marca no el Hayes, me lo marca la propia ablación y la calidad visual. Así que mantengo mi cifra, que es 7. Es arbitraria, pero bueno, yo hace tiempo que me planté en 7 para el láser y estoy en 7 con la PRK. Muy bien, muchas gracias. Pues el doctor Duc nos va a hablar ahora del láser de femtosegundo en la cirugía facorefractiva. La presentación está pensada un poco como una reflexión que uno hace. Lo primero es que es un láser femtosegundos. Bueno, es un láser que trabaja en esta zona de longitud de onda. Y esto es un poco para entender lo que hace. Yo creo que todos hemos visto estas imágenes. Lo que hace el láser es separar tejido, crear estas cavidades.
Para hacerlo y para compararlo con otro láser, el que estamos más habituados a Excimer, aquí tenéis básicamente algunos detalles, pero bueno, son más técnicos, pero referidos a la diferente longitud de onda, la amplitud del pulso, mucho más rápida, la frecuencia, etcétera. Detalles algo más técnicos. ¿Para qué sirve? Pues sirve para cortar, y este es el aspecto del corte, y esto es importante para entender cómo funcionan estas burbujas de cavitación. Esta fotodisección o fotodisrupción se puede aplicar en córnea para hacer incisiones, flaps, bolsillos, túneles, lentículos, lamelas, coronas, lo que queráis, pero también el cristalino para hacer ahora mismo, de momento, la capsulorhexis y fragmentar el núcleo, que es un poco de lo que va a tratar la charla, de hacer incisiones en córnea, capsulorhexis y fragmentación del núcleo en la cirugía facorefractiva. Estas son las plataformas que actualmente hacen esto y algunas cosas más, pero son las disponibles en el mercado. La primera pregunta es si hay alguna referencia en las revistas indexadas, si esta es una tecnología que podemos incorporar basada en alguna evidencia. Si ponéis la palabra Femtolaser Assisted Cataract Surgery, primero es buscar a ver cómo encontramos esta información, porque esta técnica recibe ahora mismo diferentes nombres. FLACS sería la más práctica para encontrar referencias. Y las referencias, fijaros que las referencias, a pesar de ser una cosa nueva, interesante, etcétera, pues son mucho menores que cuando se comparan con las técnicas clásicas. Y las publicaciones en los últimos años, pues bueno, en el 2014 hay un pico, luego baja, luego va a subir, o sea que el interés parece que va un poco arriba y abajo. Os voy a hacer un resumen de las publicaciones más importantes y qué es lo que dicen. Todas prácticamente están de acuerdo en una serie de aspectos. Mejora la precisión y reproducibilidad de las incisiones, facilita la capsulorhexis, reduce el tiempo de ultrasonidos, pero quizá lo más importante es que no hay ningún cambio sobre los resultados refractivos y funcionales, y es un motivo de confusión. No por utilizar este sistema los pacientes van a ver mejor. Vamos a conseguir otras cosas, pero esa es una primera idea en la que coinciden todos los estudios. Fijaros, son iguales cuando comparamos femtoláser con cirugía convencional en agudeza visual, endotelio, paquimetría o solo retina, pero también destacar que no hay complicaciones en un grupo y otro. Son toda una serie, no son unas, son revisiones exhaustivas con estudios multicéntricos, etcétera, pero coinciden todas en estos aspectos. Otro aspecto que a veces lleva a confusión, la resistencia de la rhexis. La rhexis, no hay diferencias significativas en cuanto a resistencia cuando lo comparamos con la rhexis manual, y en cambio sí depende de algunos factores como el tamaño de la forma. Y sí que, al revés, es más resistente cuando lo comparamos con rhexis manuales. Por lo tanto, no es cierto que, y hablo de los sistemas que utilizamos ahora, que han mejorado, que esta rhexis sea más débil. Los efectos sobre la superficie ocular dependen un poco de lo mismo, cualquier sistema que emplee un sistema de succión, de manera que los síntomas de ojo seco se pueden incrementar probablemente del mismo modo que se incrementan después de cualquier sistema de succión que apliquemos sobre la superficie. Luego hay una serie de cambios nuevos que no aparecen en la cirugía faco convencional que hay que tener en cuenta. Aumento de transferrina en una serie de iones sin efecto clínico ni tóxico, un aumento significativo de radicales libres, de momento sin consecuencias clínicas desconocidas, y un aumento de interleuquinas y prostaglandinas que podrían explicar algún fenómeno observado a veces de miosis intraoperatoria. En cuanto a complicaciones en retina y vitrio, en un análisis retrospectivo de un volumen importante de cirugía de cataratas, fijaros que en la faco convencional hay algo más incluso que en el femto, o sea que tampoco es cierto que aplicar estos sistemas va a llevar problemas en este sentido. Como que no hay cambios significativos, por ejemplo, cuando se valora una parte fundamental de la retina como la mácula. Si revisáis la bibliografía, otra cosa que vais a encontrar es que cada vez se presentan más papers sobre diferentes aplicaciones del femto. Por ejemplo, el tratamiento de la contracción de la cápsula, una fimosis capsular, la cirugía combinada, por ejemplo, con la vitrectomía, el manejo de casos complejos como las cataratas subluxadas, el empleo después de IAC para la vitriolisis y la pseudofaquia en astigmatismos para reducir estos astigmatismos mediante el empleo de arcuatas. Al respecto, la queratotomía arcuata con láser 2 segundos tiene un aspecto importante o interesante, y es la posibilidad de trabajar de forma intrastromal, lo que se llama la ISAC. Esta es veréis que es tremendamente rápido porque realmente es un momento. Esto es cuando estamos preparando, haciendo la succión, y no sé si ahí lo veréis, cómo
una vez fijaos los parámetros, veréis que el corte aquí dura uno aquí y otro aquí y ya está. Intraestromal, no os puedo enseñar esto, no hemos podido, pero bueno, para que veáis este caso, era un pseudofáquico con astigmatismo algo irregular, pasa de 4 a 0,8 dioptrías, no os puedo enseñar la topografía, pero era regular. Otras situaciones, pues el empleo, la comparación cuando se emplea en casos complejos como la catarata blanca, y otras situaciones como las cataratas más densas, las luminescentes, zonulopatías, pseudosolación, subluxación, altas ametropías, cámara estrecha y mala colaboración. En todas estas situaciones, pues el fento proporciona una ayuda. La cirugía después de casos como la queratotomía radial, hay reportes de su utilidad. Yo lo he probado en un caso de queratotomía arcuata y después de hacer la incisión lo dejé inmediatamente porque realmente con la succión tenía tendencia a abrirse. Este es el resultado después de hacer la cirugía convencional. O sea que al menos algunas indicaciones hay que plantearlas con cuidado. Y otra cosa interesante es el empleo cuando tenemos que operar, por ejemplo, una catarata en un paciente que lleva una ICL. Estas rexis suelen ser más fibrosas, suelen ser más opacas, puede ser más difícil realizar la rexis, no solo visualizarla, y este es el aspecto del corte, inmediatamente después, con todas las burbujas. Aquí veis la capsulorexis y bueno, los pasos hasta concluir con la rexis perfectamente realizada y la lente implantada. Aquí veréis un vídeo de una de estas aplicaciones que yo he podido ensayar. Esto es con el OCT, veis el aspecto de la ICL, la fibrosis de la que se veía. Estamos preparando los parámetros del láser. Este es un láser de Ziemer, el Z8. Es una fase común a cualquier sistema. Primero, establecer los parámetros que vamos a utilizar. En estos casos en concreto no realizamos ningún cambio distinto, más allá de comprobar que realmente, mediante la OCT en este caso, pues la ICL está suficientemente separada de la cápsula. En algún caso que lo hemos intentado, cuando estaba pegada, nos ha resultado más complejo. Y aquí simplemente para que veáis el corte, ahí, sobre la cápsula, la separación. Y bueno, luego la cirugía, para hacerlo más corto, pues sigue el proceso habitual. Bueno, esta es bonita porque aquí veis el corte. Sabéis que el corte incluye parte del córtex superior. Es muy distinta la cirugía. Bueno, hay una serie de aspectos que son distintos, sobre todo los que tienen relación con la succión, y otras que son más similares. Quien está acostumbrado a trabajar con microqueratomos, con algún sistema de succión, pues yo creo que estos sistemas son más fáciles, por ejemplo, de emplear. Hay diferentes maneras con interfaces líquidas, con lentes de contacto, pero al final tienen en común el trabajar en unas pantallas que nos van a mostrar un videoqueratoscopio, un videomicroscopio, para poder centrar todos los parámetros que comentamos, y la OCT para establecer los parámetros de corte a nivel de cápsula y a nivel del cristalino. Uno de los problemas no resueltos para mí es el centrado. El centrado es complicado. ¿Ya? ¿Acabo? ¿Sí? Bueno, esto es un trabajo que hemos hecho sobre el centrado para que veáis simplemente que a veces la rexis puede estar centrada, la lente no, y que no siempre es fácil conseguir el centrado. Hay lentes diseñadas para evitar esto. El tema de las incisiones, yo particularmente lo paso rápido, no lo estoy haciendo porque me resultan, consumen más tiempo. Yo creo que el corte no tiene la precisión que se explica, la dificultad de apertura es mayor. Y complicaciones, pues bueno, pueden existir también si no se lleva la precaución de realizar algunas maniobras, y una esencial es comprobar que no existe algún puente a nivel de la rexis para liberarlo con cuidado y luego poder retirar la cápsula. En cuanto a una última cosa, la hidrodisección sí que es la parte distinta, yo creo, en esta cirugía, y aquí pequeño homenaje a Laureano, porque él es la única persona que había comentado estas cosas y comentaba esto siempre. Esto es la hidrodisección, que es igual, pero lo que os quiero enseñar es que este córtex adherido a la cápsula hay que separarlo de algún modo para facilitar estas maniobras. Y bueno, hemos estado trabajando en esta especie de burbuja posterior para que luego la irrigación-aspiración sea más sencilla.
Bueno, si es fiable, está en desarrollo, bueno, ya tenemos que ir más rápidos. Pues conclusiones, bueno, muy rápido. ¿Es más caro? ¿Es un juego de verdadero o falso? Es más caro. No mejora los resultados funcionales, es evidente. Las otras cápsulas de predébitos son más frecuentes, es falso. La cápsula más débil es falso. Retarda la cirugía y es 2 minutos más actualmente, 2-3 minutos en el tiempo que estamos haciendo. Yo creo que facilita la cirugía en los casos complejos. La Rexis, desde luego, es mucho más fácil de esta manera y sí que es una tecnología en desarrollo en la que vamos a tener que colaborar todos. Bueno, gracias. ¿Algún comentario a la presentación? Nosotros queríamos hacer dos cuestiones. Nos has, digamos, orientado al fentofaco como a la cirugía refractiva, al fentofaco de catarata en cirugía refractiva. En este sentido, las incisiones... No, faco refractiva. Pues. Faco refractiva, sí. Las incisiones que se postulan, y además están poniéndose muy de moda, las incisiones arcuatas o arqueadas intraestromales, las están como favoreciendo mucho. Y yo la experiencia que tengo, cuando utilizábamos el primer femtosegundo en cirugía de la córnea, es que aunque tú las hicieses, con el intraleis estoy hablando, las hicieses intraestromales, aquello no acababa de cicatrizar nunca. O sea, siempre había un cambio a largo plazo de las incisiones intraestromales, por supuesto de las que habrían la Bowman, por supuesto, pero las intraestromales también eran inestables a lo largo del tiempo. Corregían mucho, podían corregir mucho, te podían dar una queratoplastia, te podían corregir 6, 7 dioptrías, 8 dioptrías, pero luego realmente son muy inestables a lo largo del tiempo, como las perforantes. Entonces, me llama la atención que ahora se está fomentando el uso de esas incisiones para el astigmatismo con el fentofaco. Yo creo que tienes razón, son inestables y bueno, estamos esperando automatizar, estandarizar estos procedimientos, pero desde luego es una herramienta tremendamente útil. Yo este caso lo hice hace 3 años, está exactamente igual desde el primer día, tengo otro más, la verdad es que he podido hacer pocos y estoy esperando que esto en el láser que trabajamos lo podamos hacer sistemáticamente, porque algunos casos que me van llegando, sobre todo de lo que yo digo, cirugía refractiva patológica, pseudofáquicos, lentes subluxadas, problemas de astigmatismos irregulares, es una manera o una primera aproximación de entrada muy útil. Son pacientes, por ejemplo, en los que yo lo he hecho, que no tienen garantizado el resultado plano absoluto, pero el cambio es importante. Evidentemente, la estabilidad es un tema a tratar. Yo estaba en un comentario muy corto. ¿Cuál es la experiencia en estos femtosegundos que ahora son multifunción para faco, para córnea? ¿Tienes experiencia de qué tal hacen o cómo funcionan a nivel corneal, tanto para anillos como para flaps? Yo el que estoy usando ahora, que es el del Zimmer, lo usamos para cirugía de faco refractiva y para cirugía LASIK, femtoLASIK. Y bueno, funcionan igual. Sí que, a ver, hay un problema. Este es un aparato portátil, lo puedes trasladar de un sitio a otro y hay que ponerlo a punto. Entonces, no confundir cuando leáis que siempre hablan de la curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje es nuestra, pero nuestra curva de aprendizaje no implica saber poner a punto estos aparatos. Estos aparatos fallan cuando no están puestos a punto, O sea que hay una parte muy técnica, muy dependiente de la automatización, pero que para que sea así tiene que estar el aparato a punto. Cuando está a punto, yo en este caso con este sistema estoy muy satisfecho. Bien, muy bien, Kiko. Pues ahora Alfredo Castillo va a hablar sobre la aplicación del láser estímero en presbicia. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por ser anfitrión. Vamos a pasar unos días aquí en Oviedo buenos y aprenderemos un montón de nuestra pasión, que es la cirugía refractiva. A mí me comentaste para que hablara sobre la aplicación del láser excimer en presbicia. Desde que yo conocí el láser excimer, pues hace 22 o 23 años, siempre se hablaba también de corrección de presbicia con el láser excimer. Como veis, vamos a dejar los métodos quirúrgicos corneales que hablaremos después, pero en el presbilásic tenemos que distinguir 3 aproximaciones o 3 intentos de poder solucionar este problema. Uno es con córnea multifocal, otro es con cambio de curvatura corneal, o otros son con técnicas híbridas. Y el cambio de curvatura corneal es aumentando esfericidad o aumentando aberración esférica. Y las técnicas híbridas se basan o se apoyan siempre en monovisión, que se puede hacer con las otras 2 que tenemos arriba.
El prebilácic central es la córnea multifocal en la que la parte central se utiliza para cerca y la parte periférica se utiliza para lejos. Estos son los que mejor se han asentado y son los que utilizan ahora mismo Bausch + Lomb con Supracor y Schwinn, parecidamente con el Presbymax. El presbilácic periférico fue adoptado por Bisex y Nidek y, los resultados fueron un poquito más irregulares. ¿Por qué? Porque, teóricamente mantendrían la estereopsis mucho mejor que una monovisión, ya que la imagen es similar en ambos ojos. Sin embargo, era muy crítico el centrado, con el alineamiento principal, en la línea de mirada, vértex corneal y pupila central. Había una pupilodependencia, el problema es la inducción de aberraciones y pérdida de sensibilidad al contraste. Por tanto, tendríamos que volver a la monovisión, que ha sido lo más clásico, que ha funcionado desde hace siglos y que tanto se utilizaban en lentes de contacto como en gafas y en cirugía convencional. Los inconvenientes, ya lo sabéis, que es la distancia lejana disminuida, disminución de estereopsis, sensibilidad al contraste puede disminuir, descompensación de estrabismo o una tolerancia que a veces no es adecuada en un 40 o un 10% de los casos. Factores de éxito, presbitas jóvenes porque tienen capacidad de acomodación, anisometropía por debajo de 1,5, buena supresión de confusión interocular, que no haya una dominancia muy marcada y que hagan pruebas de tolerancia. También se supo o se incluyó que la aberración esférica aumentaba la profundidad de foco. Sabíamos que una pequeña aberración esférica podíamos producir eso y se habló mucho sobre las lentes de aberración esférica neutra, aberración esférica inducida, etc. El Laser Blended Vision, que es el sistema que hemos utilizado en los últimos años, ¿qué mecanismos tiene? Pues aumenta la aberración esférica basada en el perfil de la esfericidad, hace una micromonovisión con ojo dominante corregido a plano y el no dominante corregido a miopía hasta -1,5 aproximadamente, y después utiliza la contracción pupilar, que lo utiliza cualquier ojo que esté acomodando, y la sumación binocular y los procesos corticales. El software de tratamiento, aquí veis cómo es la pantalla. Nosotros ponemos un target refraction, objetivo de monovisión ahí. Hacemos con la aberración esférica una medida preoperatoria y un factor de corrección que el software tiene cerrados, es uno de los problemas que tiene, es decir, no te deja manipular esa aberración esférica y no te dice tampoco cuantitativamente cuál es el valor objetivo, pero funciona de esa manera. Y después tenemos que utiliza la edad funcional y la monovisión inducida, como os he comentado antes. Y al final, la refracción final también corregida con esa aberración esférica. Estos son datos de estudios que hemos hecho. Se presenta una tesis doctoral ahora sobre este tema y han sido presentados en diferentes congresos. Aquí tenemos las 3 poblaciones que hacemos de hipermétropes, miopes por debajo de 3, por encima de 3. Esos son los datos de distancia. Bueno, aquí lo importante que os quiero comentar un poco es los resultados que había en la distancia visual no corregida en el ojo dominante, y vemos que los resultados eran bastante buenos, siendo 100% o mejores. En el no dominante, lógicamente, de lejos era así. Y cuando hacíamos la binocularidad, pues los resultados eran bastante aceptables, consiguiendo unos resultados 100% casi mayor de 0,9. En cuanto a cerca, parecido, es decir, aquí tenemos los valores en ojo no dominante y en ojo dominante, y en visión binocular los tenemos ahí. Entonces, pues los resultados eran bastante satisfactorios, ¿no? ¿Qué ocurre cuando analizamos la aberración esférica? Claro, este es el quid de la cuestión. Veíamos que en los hipermétropes teníamos una aberración esférica negativa, porque, claro, encurvábamos la córnea, y en los miopes no hacíamos una aberración esférica negativa. Lo que hacíamos era la aberración esférica no fuera tan positiva como se hacen en los perfiles de ablación habituales. Por tanto, no conseguíamos una aberración esférica negativa, como después a unos autores han justificado que también era válida la aberración esférica positiva. Sensibilidad al contraste, también no teníamos buenos resultados. Es una técnica que no nos ha dado muchos disgustos, es decir, que nos ha producido, unos resultados, óptimos.
Y las ventajas que tiene sobre la evolución tradicional, pues bueno, que hay una mejor tolerancia a la anisometropía, los ojos tienen una agudeza visual algo mejor, aunque tengan defectos refractivos que pensemos que no van a poder ver de cerca, pero tienen una profundidad de foco algo mayor y la sensibilidad al contraste se mantiene muy bien. En nuestro, digamos, día a día o nuestra indicación, ¿dónde estaría colocado esta técnica? Pues si vemos ahí la técnica de Excimer, nosotros creemos que la monovisión, la presbilásica estarían en este rango de dioptrías en los miopes, hasta unas 5 dioptrías de 40 a 54 años. Lógicamente, a partir de ahí ya serían lentes intraoculares o cirugía lenticular. Y después, en la hipermetropía, pues haríamos también un rango de indicación entre los 45 y 55 años, llegando sobre las 3-4 dioptrías. Como conclusiones o un mensaje que os podéis llevar a casa es un poco dónde las indicamos. Serían en presbitas de 42 a 54 años, pseudofáquicos no las hacemos, porque yo creo que el pseudofáquico, como ya hace 10-15 años hay lentes multifocales, el que no se ha operado de un monofocal pseudofáquico ni nos lo piden ni lo inducimos. Y defectos refractivos en hipermétropes por debajo de 3, miopes por debajo de 5 o astigmatismos por debajo de 2. No hay que hacer PRK, hay que hacer criterios de LASIK, hay que tener todos los criterios de biomecánica, criterios de grosor corneal, etcétera, etcétera. La monovisión es muy importante, hay que hacer pruebas de tolerancia, no se puede hacer esta técnica sin probar antes esa monovisión en tolerancia y, muy importante, no tener problemas con el tema de cristalino, es decir, que no tengamos el síndrome de disfunción cristaliniana, es decir, ya lo hacemos o bien con OCAS o bien con densitometría o bien a ojo, pero que no vayamos a hacer esta técnica en un paciente que tenga ya una esclerosis cristaliniana. Y, como siempre, la motivación alta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta queréis hacer al doctor Castillo? Yo quería comentarte, ¿hacéis prueba con lente de contacto multifocal? ¿Os serviría para algo, cambiando el tema de la esfericidad, con las lentes multifocales, lentes de contacto multifocal, que te puede ayudar a saber si realmente ese cambio de la esfericidad de la córnea te ayuda a tener una profundidad de campo buena? Claro, yo creo que es muy buena. Yo creo que Federico, ahora si quieres, le pasamos la pregunta y yo le haré una pregunta también a Federico, aprovechando ya que estás aquí de pie, porque él utiliza otro sistema diferente. Nosotros no lo hacemos, es decir, hacemos prueba con gafa y si hay cualquier duda ya ponemos lente de contacto. Es decir, yo creo que es muy importante en este caso asegurarte que el paciente va a tolerar, porque al final es una monovisión encubierta, ¿no? Es decir, que yo no creo que nadie puede corregir presbicia corrigiendo solamente la córnea. Me parece muy complicado como no te apoyes algo en defecto refractivo. Entonces, yo no lo hago, pero Federico nos va a explicar su experiencia con ella. Además, yo quería comentar que yo sé que está utilizando Presbion y yo particularmente creo que de software en Presbilásic ahora mismo los dos que se pueden emplear mejor son el Presbion, aunque no hablemos de casas comerciales, hablamos de software, pero son este y el de Baus. Yo, por ejemplo, hemos adquirido un Schwinn ahora y el Presbimax es que ni te lo ofertan, o sea, ni te lo quieren que lo hagas porque el perfil de córnea multifocal pues no parece muy adecuado. Y nosotros trabajamos también con Alcon, con el IQ hace tiempo y eran muy impredecibles los resultados después del desenfoque. Es decir, modificábamos la esfericidad corneal, pero el problema lo teníamos en lo más importante, que era el efecto refractivo. Fede, ¿puedes comentar lo de la...? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos si utilizamos lente de contacto. Hay un modelo de lente de contacto que tiene la graduación al cerca en la parte central y en periferia al lejos, que es similar a lo que hace el Supracor. Y especialmente es útil en pacientes hemétropes, porque son los más exigentes. Entonces lo que hacemos es prueba con lente de contacto. A veces vemos a ver si tolera mejor la monovisión en lentilla, si tolera mejor la multifocalidad y a veces incluso combinaciones. En algunos pacientes, sobre todo cuando hay ligeras ametropías, la combinación es más segura, porque uno de los problemas que tiene la multifocalidad en córnea es que es más complicado dejar una muy buena visión al lejos.
Entonces, trabajando las aberraciones ópticas en el ojo dominante y trabajando la multifocalidad en el no dominante, si no es un paciente muy exigente, suele tener mejor resultado cuando hace la combinación. Pero la clave de todo esto es la estereosis. Si no hay una buena estereosis... ¿Probáis con lente de contacto? Solamente en pacientes con ligera ametropía. Un paciente que tiene un -5, -3, no, porque es un poco más complicado. Y además porque es un paciente menos exigente, porque ya especialmente lo que quiere es la exigencia de ver bien de lejos. Y yo siempre digo lo mismo, el éxito de la cirugía de presbicia es ver bien de lejos, no de cerca. Y una pregunta muy corta. En el presbión, o sea, en el supracor, que es el de Bausch & Lomb, ¿llegas a indicar alguno de esos tratamientos en pacientes hemétropes presbitas? ¿En el presbión? No, en el supracor. A ver, la ventaja, si hay alguna diferencia entre el supracor y el presbillón, es que el presbillón solamente trabaja dos aspectos. Trabaja las aberraciones esféricas y el desfocus miópico, solamente. Entonces, los mejores resultados no son en ametropías pequeñas, porque cuando hay una ametropía pequeña necesitas un desfocus más grande, porque la propia ablación no te cambia la curvatura como para conseguir un cambio aberrométrico lo suficientemente alto para que te dé profundidad de campo. Entonces, a partir de 2 dioptrías de miopía e hipermetropía, los tratamientos guiados por frente de onda, especialmente para cambios de aberraciones, son muy efectivos. El problema lo tienen en ametropías pequeñas, porque necesitas un desfoco muy grande. Lo que ahí sí te permite el supracor es que al tener una multifocalidad en córnea, es decir, tiene un punto más, porque puedes trabajar la aberración, puedes trabajar el defocus y puedes trabajar la multifocalidad. Al trabajar la multifocalidad no necesita tanto defocus. Entonces, en pequeñas ametropías, que con el presbillón necesita un defocus más grande y no lo tolera todo el mundo, en pequeñas ametropías el supracor en algunos pacientes se tolera mejor. Por eso, a esos pacientes sí le hacemos pruebas de lentes de contacto, porque además son los más exigentes, porque son pacientes que habitualmente o no han usado gafas o la usan esporádicamente, entonces son muy exigentes. Entonces es preferible que ellos sepan más o menos cómo van a quedar. Y la clave de esto, lo he visto, es la estereosis y el estudio de ojo seco. Bien, bueno, lo que me han encargado es que hable un poco de la Raindrop y de una novedad que es la utilización del Pocket en este tipo de lentes. Como todos sabéis, bueno, la Raindrop es una lente es una lente intracorneal muy finita, de 30 micras, por eso lo de la gota de agua, y que siempre se ha puesto con flat. Cuando la hemos puesto con flat, en algunos pacientes teníamos un problema, y es que teníamos que hacer un corte a 170 micras, y en mi opinión, 170 micras es una situación muy superficial para poner una lente de este tipo. Y entonces, la idea es hacerlo con Pocket. ¿Qué conseguimos con el Pocket? Pues menos corte, evidentemente menos afectación de las fibras nerviosas y, por lo tanto, potencialmente menos ojo seco, menos actividad de queratocitos y necesitamos un software específico, como lo puede tener el Visumat, o bien utilizar una máscara. El perfil recomendado: paciente entre 41 y 65 años, un equivalente esférico plano y menos 0,50, y ahora explicaré por qué. Los miopes tienen menos resultados, no es posible con cilindros grandes, hay que estar estable, al menos 1,5 de adición de cerca, agudezas visuales cercanas, peor de 0,40, lejana sin corrección de 20-50, corregida 20-20 y una córnea que sea una córnea normal y con pupilas entre 3 y 7. Cuando hacíamos flap, lo que utilizamos como target ideal era precisamente no el menos 0,75, sino el más 0,75. ¿Y por qué? Pues porque el efecto de la lente, lo que hace la lente es levantar la Bowman. Mete la lente a 170, levanta la Bowman, y al levantar la Bowman lo que hace es un cambio de asfericidad y, por lo tanto, una profundidad de foco. Y ese es el efecto, no hace más. ¿Qué ocurre? Cuando uno hace un flap, la córnea está suelta. La córnea prácticamente no tiene biomecánica, entonces es muy fácil, algo que tú introduzcas, cuando hay un flap con la Bowman cortada, levantarla. Pero cuando tú haces un Pocket, la lente no tiene fuerza para levantar la Bowman. Y más, ya sea un Pocket a 200, 225 micras. ¿Qué ocurre? Que ahora ya necesitamos algo de miopía, porque el efecto de la lente es sencillamente menor. Levanta menos la Bowman porque no tiene fuerza y necesitamos un paciente miope en vez de un paciente hipermétrope. Esa es la clave de la diferencia entre hacerlo con flap o hacerlo con Pocket. Y otra clave es que nos encontramos que cuando lo hacíamos con flap, lo que había es un remoldamiento del epitelio. ¿Por qué? Pues porque al levantar la Bowman
había una hipoplasia del epitelio en la zona de la lente, que cuando la retirábamos el epitelio volvía a ser normal. Por lo tanto, una de las consecuencias que podía tener esto es que al final había un remodelamiento epitelial y no sabíamos qué tiempo era efectivo el tratamiento. Ahora ya veremos con el poke qué es lo que pasa, porque teóricamente, probablemente, al ver la córnea que era más suave y el remodelamiento será menor, pero no lo sabemos. ¿Cómo se realiza el poke? El realizar el poke, pues, se configura el láser. Lo ideal es a un 30% del grosor corneal, más o menos entre 200 micras. Son los parámetros de energía, que no tienen mucho más interés porque depende de cada láser. Yo creo que debe de hacerse, en mi opinión, con poca energía y pulsos amplios, porque es mejor, y se utiliza para ver la lente, pues la fluoresceína, porque si no la lente prácticamente no se ve. Se moja un poquito suero con fluoresceína para que la lente se pueda ver. Con el Intral lo que se utiliza es una máscara para hacer el poke. Se alinea la máscara, se asegura que la bisagra tenga un tamaño adecuado para poder poner la lente, se comienza la creación del poke, se realiza el poke, se marca el centro de la pupila para saber dónde hay que colocar la lente, se levanta con un gancho de Sicar, lo vemos en un vídeo. Hay una espátula típica del Smile que lo que hace es que abre el poke para poder, con movimiento de barrido, igual que se hace exactamente un Smile, y curiosamente aquí lo que se pretende es irrigar mucho, justamente cuando levantábamos el FLA lo que nos recomendaba era secar. Es decir, esta es una lente que en el momento que tocaba el agua se deslizaba. Precisamente porque queremos que se deslice, es por lo que ahora, curiosamente, hay que poner mucha agua. Se mete la lente y una vez que está la lente, que se ve porque está teñida, porque si no es imposible de ver, pues se va moviendo con la misma canulita y se va colocando en el centro. Se desliza y se queda ya empujándolo con el codo de la espátula, se va centrando, se va centrando, se va centrando. Bien, vamos a verlo. Es un vídeo de 2-3 minutos y después ya con esto terminamos. La idea es, levantamos el poke, hay que abrir el poke. Yo creo que esto, el problema de este tipo de lentes es que hay un modelo de lente para todo el mundo. Y eso ya de entrada es un poco difícil de entender. Porque claro, esta lente no va a ser lo mismo en una córnea de 600 micras, que en una córnea con capa plana, que una córnea con capa curva, que una córnea con blanco grande, que una córnea con una cámara anterior estrecha o amplia. Por lo tanto, al final, la única manera será de customizar estos tratamientos en función de cómo tenga la córnea para ponerla a una profundidad u otra. Si no, esta lente no puede servir para todo el mundo. Ya estamos ahí con la hidratación. La lente está ahí en la espatulita. Hay que tener cuidado porque la lente es que se pierde. La lente ya era fácil que se te perdiera con flap. Se va introduciendo poquito a poco. Y una vez que está más o menos, hay algunos que prefieren, ahora vamos a ver un segundo, que prefieren meterla justo en este lado y hacerlo de otra manera. Se suelta con cuidado y ahora, poco a poco, dando un pequeño masajito, pues se va colocando en el centro. La lente realmente, cuando la he hecho con flash, la lente no se mueve. Supongo que aquí con el poke tiene menos posibilidad de moverse. Y la fluoresceína, pues prácticamente desaparece en pocas horas, la fluoresceína pues desaparece. Se recomiendan ponerla en el centro de la pupila. Yo creo que lo ideal es ponerla, como siempre, un poquito hacia el eje visual, que es cómo funcionan todos los procedimientos de presbicia, en mi opinión. Y esta es la situación. Ahora creo que vamos a ver otro vídeo en el que, ya pasé un momentito nada más, en el que en este caso, en vez de colocarla hacia el centro, la deja un poquito más lateralizada y lo hace de otra manera. O sea, cada uno, pues, a uno le gusta más de una forma o de otra. Aquí la desplaza un poquito más hacia el borde del poke, la deja casi prácticamente en boca y poco más, y no la centra, sino que la deja más hacia la periferia. Y la suelta ahí en periferia, en vez de soltarla en el centro como la otra. Son distintas maneras de hacerlo. Y lo que hace ahora es, en vez de por fuera, es con la cucharita de disección del Smile, irla acercando, mete por abajo y la va desplazando hacia el centro. Son distintas técnicas. Y con esto ya termino. Y bueno, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero realmente la experiencia que hasta ahora se tiene con las lentes intracorneales no hay para aplaudir. Es la auténtica realidad.
¿Por qué? Pues porque están muy determinadas por el ojo seco, están muy determinadas por el epitelio y están muy determinadas por la lágrima. Y porque habitualmente, tarde o temprano, pues el removing epitelial les va quitando efecto. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo creo que a la verdad que me ha encantado la presentación porque has presentado cosas o has aportado cosas que yo no había visto en ningún sitio. Es decir, lo de pensar en el epitelio, pensar en la profundidad de la córnea, en los papers nadie habla de eso. Es decir, y hay bastantes publicados. Es decir, yo creo que este implante ahora mismo es el que va a sobrevivir con el Camra. Es decir, que el Flexibú y todos estos yo creo que no tienen mucho futuro, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa, fundamentalmente, bueno, dos cosas. Uno, el tema del Haze. ¿Tú crees que utilizando a lo mejor algún antimitótico estromal se podría evitar el tema del Haze? Y la segunda pregunta es, ¿por qué estos implantes intracorneales que tienen tanto éxito en Estados Unidos, por ejemplo, o se implantan tantos, y aquí en España no los implantan más que tú o pocos más? O sea, ¿por qué es esa razón? ¿Por qué esa diferencia que crees que tiene poco éxito en nuestro mercado? Vamos, primero, al hilo de lo que has dicho, yo creo que lo que le pasa a las casas comerciales es que quieren poner un producto y que sirva para todo. Y así no tener problema. Pero es que eso en esto no sirve. En cirugía, especialmente de remodelamiento corneal, es que cada córnea es distinta. Y yo no conozco a ningún arquitecto que tenga un diseño de puente y que sirva para todos los ríos del mundo. Pues tampoco podemos hacer una lente que sirva para todas las córneas. Y entonces tendremos que customizar, porque es que al final todos estos procedimientos a base de experiencia terminan siendo customizados, no pueden ser de otra manera. ¿Qué es lo que, por qué creo yo que puede? Vamos a ver, probablemente si la lente la situamos un poco a más profundidad, probablemente vaya a haber menos ahí, probablemente vaya a haber menos inflamación, pero desgraciadamente también va a haber menos efectos. ¿Qué es lo que ocurre? Para que esto tenga éxito, probablemente tendrán que tener lentes de 30 micras, de 40 micras, de 50 micras y podré poner las distintas profundidades. Después, es cierto que con el paso del tiempo tienen un cierto haze, pero yo que las he puesto con flash, realmente el paciente no se queja especialmente del haze, es decir, te molesta a ti más que al paciente. Te molesta a ti más que al paciente. Lo que sí es cierto es que el paciente que está contento está muy contento y el que está descontento está absolutamente descontento. Y por otro lado, lo que me ha dicho Estados Unidos, bueno, es que en Estados Unidos han empezado a ponerle hace 2 meses este tipo de lentes, hace 2 meses. Va mucho. Sí, el Camra lleva mucho tiempo, pero los resultados del Camra, ya pregúntale a Tomita cómo son, después de 2 o 3 años. No son ya tan satisfactorios. Precisamente por eso, porque generalmente tienes un problema. ¿Quiénes son los candidatos a este tipo de cirugía? Generalmente personas de entre 45 y 55 años, muchas mujeres con alteraciones hormonales, con alteraciones de glándulas de meibomiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cirugía que es para ojos que estén absolutamente sanos. Y en el momento que tengan una pequeña epitelitis son muy dependientes del epitelio. ¿Y qué paciente no tiene una epitelitis justamente en el ápice de la córnea a lo largo de un año? Entonces, es alguien que tú tiene que saber que va a tener temporadas buenas y temporadas malas y que tiene que estar cuidándose la lágrima especialmente. Porque es que de poner la lente y no tener problemas, esto no va a ser. Esto, como no lo interioriza el paciente, es un gran problema desde mi punto de vista. Pues seguimos la siguiente presentación. El doctor Carlos Lisa, de la ICL en mayores de 40 años. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, daros la bienvenida a Oviedo. Espero que disfrutéis del Congreso y de la ciudad. Y gracias al doctor Castillo y al doctor Alfonso por la invitación. Vamos a hablar sobre el implante de lentes fáquicas epiquisalianas en esa franja de edad en pacientes entre los 40 y los 50 años y, como hemos visto en las presentaciones previas, puede ser un poquito controvertido qué técnica utilizar en estos casos. Para ello, hemos realizado un estudio de aquellos pacientes míopes con edad entre 40 y 50 años a los que se implantó una lente epiquistaliniana. El objetivo del estudio es evaluar los resultados morfológicos y funcionales de esta lente epiquistaliniana de colámero, lente ICL, en esta serie de pacientes. Si revisamos la bibliografía, el implante de la ICL es una indicación aprobada por la FDA y la DECRA entre los 21 y 45 años y existen ya 30 años de experiencia con el material colámero, que es un derivado del colágeno, un material altamente biocompatible.
La incidencia de catarata quirúrgica es menor del 1,5%, como publicamos hace 2 años en el Journal of Cataract and Refractive Surgery, y esa catarata la incidencia de catarata es principalmente en aquellos pacientes con altas miopías a los que se les implantó una lente de alta potencia debido al contacto de la periferia, debido al contacto de la óptica en la periferia del cristalino secundario al bol intrínseco de la lente. Entonces, la cirugía del cristalino, existen 2 opciones: cirugía aditiva del cristalino con las lentes epicristalinianas, que pueden ser de colámero o acrílicas, plataforma en plato. La óptica puede ser monofocal, multifocal o tórica, y están localizadas en el surco ciliar. Y luego tenemos la opción de la cirugía sustitutiva del cristalino con las lentes intraoculares que se pueden implantar en el saco capsular, en el surco ciliar o en el iris. La ICL, que va a ser el objeto de nuestro estudio, presenta una plataforma monobloque en plato, material copolímero de colágeno, que como ya hemos comentado antes es altamente biocompatible y con una alta permeabilidad al gas y los diferentes nutrientes del cristalino. Se localiza en el surco ciliar y nos permite corregir prácticamente cualquier defecto de graduación. Además, tiene unas aplicaciones terapéuticas, ya que en aquellos pacientes con patología de la córnea, que es bastante habitual que asocien anisometropías o altos defectos de graduación y que también pueden tener intolerancia a lentes de contacto, puede ser una opción interesante para conseguir su rehabilitación visual. También otra opción sería implante adicional sobre lente en saco capsular, debido a que esta lente está especialmente diseñada para el surco ciliar. El rango dióptrico es muy amplio, como podéis ver, podemos llegar a corregir hasta 18 dioptrías de miopía, 10 de hipermetropía y hasta 6 dioptrías de astigmatismo. Y en este estudio los criterios de inclusión eran miopías, sino con astigmatismo previo, edad entre 40 y 50 años. Los criterios de exclusión eran cualquier patología de córnea, retina o nervio óptico o cualquier cirugía ocular previa. Los parámetros evaluados fueron datos morfológicos, BOLT, separación de la lente con el cristalino y el estado del cristalino, y se estudió también la agudeza visual y la refracción. La lente implantada fue la ICL esférica, modelo V4, A, B y C, y el seguimiento mínimo de 1 año y máximo de 12 años con una media de 5 años. Como veis, estos son los diferentes modelos implantados, donde una de las diferencias radica en en el medio de conservación. El modelo V4A venía en cloruro sódico y el modelo V4B y V4C viene en BSS, lo cual se traduce en esa diferencia de tamaño de la lente. Y también, bueno, destacar la V4C, el último modelo, que viene con el orificio central perforado, que elimina la necesidad de la iridotomía. Se estudiaron 214 ojos de 135 pacientes, 48 hombres y 87 mujeres, una edad media de 42 años. Destacar la ACD media de 3.11, el rango está entre 2.8 y 3.83 de ACD, contada desde el endotelio. Blanco-blanco 11.7 y ángulo-ángulo, que es nuestro procedimiento de elección para escoger el tamaño de la lente, de 12.1. En cuanto a la potencia de la ICL, la potencia media era de menos 11,90 y el rango entre menos 3 y menos 22 dioptrías. Y aquí una cosa interesante es el tamaño de la ICL que se implantó. Si os fijáis, con el modelo V4, el tamaño de ICL era el segundo más pequeño, porque era cuando estábamos empezando con la técnica quirúrgica y preferíamos evitar volts excesivamente altos que nos podrían dar complicaciones potencialmente irreversibles como un glaucoma agudo, ¿no? Entonces, en aquellos momentos íbamos a asegurar. Y luego, con los siguientes modelos de la V4B, de la V4B y la V4B y la V4C, pues ya tiramos a tamaños. El porcentaje de lentes implantadas era de 13.2. En cuanto a agudeza visual y refracción, veis que el índice de eficacia es bueno, pero no es excelente, debido a que la agudeza visual sin corrección post es menor que la agudeza visual con corrección previa, y es que hay una hipocorrección intencionada en estos pacientes con miopías altas prepresbitas, porque lo que buscamos es que quede algo de miopía que les pueda ayudar en la visión cercana. En cuanto al índice de seguridad, pues veis que la agudeza visual con corrección post es superior a la agudeza visual con corrección previa. En cuanto a la ganancia previa de líneas de agudeza visual con corrección, vemos que el 43% de los pacientes ganan al menos una línea de visión, y esto también es interesante teniendo en cuenta que ya son cristalinos no tan transparentes como aquellos pacientes intervenidos entre los 25 y los 40 años, y que ningún paciente pierde líneas de visión. En cuanto al volt, en cuanto a la separación de la lente con el cristalino, veis que hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. El 80% de los pacientes tienen un volt menor a 500 micras y hay un 28% de los pacientes
que pueden tener un riesgo mayor en el futuro de desarrollar catarata por ese bol por debajo de 200 micras. Dos motivos principales: el CLR, que es esa mayor convexidad de la cara anterior, de la cápsula anterior del cristalino que vamos viendo con el paso de los años y que hace que el cristalino protuya ligeramente en la cámara anterior y le esté robando espacio a la lente que hemos implantado, ¿no? Entonces, realmente, el volt que obtenemos cuando el CLR es mayor va a ser menor de lo que esperaríamos en un paciente con un CLR de 0, un CLR normal o negativo. Y el segundo motivo es también que en estos pacientes, cuando tenemos la duda entre dos tamaños de lente, tiramos a el tamaño de lente menor. Nos preocupa menos, lógicamente, entre comillas, nos preocupa menos un bol bajo en estos pacientes con respecto a pacientes más jóvenes. Cataratas intervenidas, 2 ojos de 214 ojos. Este paciente, que fue operado de catarata de los 2 ojos, catarata nuclear bilateral, que en principio no tiene ningún tipo de relación con la lente, ya que la separación de la lente con el cristalino era mayor de 400 micras en ambos ojos. Además, en el trabajo que publicamos hace 2 años, todas las cataratas que intervenimos eran cataratas que tenían un componente de catarata subcapsular anterior. En cuanto a la predictividad de la esfera, pues veis que no es muy alta debido a esa hipocorrección intencionada, y por eso 46 ojos fueron reoperados con láser steamer, un 21%, que es generalmente un porcentaje bastante superior al porcentaje de reoperados en pacientes más jóvenes. En cuanto a la predictividad del astigmatismo, es muy alta, el 96% de los pacientes entre más o menos una dioptría, y en estos casos fueron siempre, recordaros, ICLs, lentes esféricas, donde asociábamos incisiones opuestas perforantes para corregir el astigmatismo. Lo que comentábamos antes, opciones quirúrgicas en presbicia, podemos trabajar en córnea o en cristalino. Nosotros somos más partidarios de trabajar en cristalino y consideramos que la lente ICL puede ser una opción para la presbicia, ya que presenta una baja incidencia de catarata, como comentábamos antes, un 1,37% de los pacientes con el primer modelo, también relacionado posiblemente con el modelo y con la curva de aprendizaje, y hasta a día de hoy no hemos operado ninguna catarata con el modelo V4B y V4C. Así que, para concluir, la ICL miópica en pacientes entre 40 y 50 años cumple los criterios mínimos de eficacia, predictibilidad y seguridad. Las hipocorrecciones intencionadas para favorecer esa agudeza visual de cerca pueden originar un mayor índice de reoperaciones y, por tanto, consideramos que está justificado el desarrollo de la ICL para pacientes entre 45 y 60 años con presbicia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Allá al fondo. Sí. Carlos. De cara entre ICL e IPCL, ¿qué ventaja ve aparte de la iridectomía periférica? Entre ICL y IPCL. Bueno, entre ICL e IPCL. IPCL. Sí, porque... Hombre, la principal diferencia creo que es el material. El material colámero, ya hay muchos años de experiencia con el material y sabe que es un material totalmente biocompatible y el cristalino presenta muy buena tolerancia con ese material. Yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? El material acrílico todavía a día de hoy hay que ver qué resultados tenemos y qué biocompatibilidad tiene, ¿no? Pero esa es la principal diferencia. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien, vamos a pasar a la última presentación del doctor Fernando Llobet sobre micromonovisión. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta tarde este tema ha salido, lo hemos podido escuchar muchas veces, la palabra monovisión ha salido repetidamente porque es una forma de tratar la presbicia. Para mí, probablemente una de las grandes olvidadas hoy día, y voy a recordarles a ustedes qué es la monovisión y en particular la micromonovisión y a la vez animarles para que la practiquen. ¿Qué es monovisión? Monovisión es una situación en la que un ojo enfoca para ver de cerca, que es lo que nosotros llamamos ojo lector, y el otro ojo para ver de lejos, que es el ojo de lejos o lo que algunos consideran como ojo dominante. Y el resultante binocular es que el paciente puede ver de lejos y de cerca. Se basa, evidentemente, en la miopía. Monovisión
¿cuál es su objetivo? Proveer al paciente de una visión útil a diferentes distancias que utiliza el ser humano, lejos, intermedio y cerca, y minimizar, no eliminar, la dependencia de las gafas. Estos son los objetivos de monovisión. Monovisión hoy día es un concepto amplio que contiene dentro de él la monovisión estándar, que es inducir o dejar una dioptría media de miopía en el ojo de cerca en el caso de la cirugía corneal, o bien aproximadamente entre 2 o 2 dioptrías de miopía en el caso de cirugía de cristalino. Y luego está el concepto introducido en los últimos años, que es la micromonovisión. Micromonovisión estándar, sin más o mini monovisión, que es dejar aproximadamente una dioptría de miopía en el ojo de cerca. Y monovisión avanzada o micromonovisión avanzada, o blended vision o advanced vision, que se hacen con diferentes métodos y que Alfredo Castillo ya nos ha hablado de ellos, pues es el otro sistema de micromonovisión. Ahí los tenemos. Podemos hacer, por tanto, cirugía refractiva de presbicia con micromonovisión o monovisión en la córnea, o en el cristalino, en el concepto que Pepe Alfonso siempre nos ha contado como el dioptrio ocular. Magnífico concepto. ¿Y cuándo hacemos micromonovisión? Pues evidentemente en un miope présbita está indicado dejar miopía en un ojo a plano para ver de lejos y un ojo para ver de cerca. Está indicado en los hipermétropes présbitas, está indicado en los hemétropes présbitas, como hemos visto que se hace cirugía de la presbicia, y está también indicado en los pacientes pseudofacos, donde vayas a implantar una lente intraocular monofocal. Y para mí, los dos grupos de elección son el miope prepresbita y el miope presbita. Quiero llamar la atención sobre el miope prepresbita. Recuerden, por favor, cuando tengan un paciente de 39 años y medio o 40 de miopía, con 5 dioptrías de miopía o con 3 o con 4, por favor, no le quiten toda la miopía. Plantéenle la micromonovisión, le harán un favor. Bien, ¿a quién le vamos a hacer micromonovisión o cómo seleccionamos? Pues en primer lugar, como ya nos han dicho, el paciente debe tener una dominancia ocular débil. No debe haber, por supuesto, ni estrabismos ni forias. Debe ser poco demandante visualmente, lo cual hoy día es raro. No debe ser conductor nocturno. Un taxista con turno de noche no es un candidato a monovisión. Debe conocer las expectativas reales, se las debemos explicar. Mire usted, esto le puede proveer a usted de una visión útil muy buena, pero las visiones extremas no las cubre bien. Conducir por la noche no lo cubre bien, o enhebrar una hoja o pintarse las uñas no lo cubre bien. Y debe comprender la estrategia. Vamos a inducir o a dejar miopía en un ojo. Debe asumirlo. Y, por supuesto, tiene que tener una alta motivación. Mire usted, doctor, quiero hacérmelo. Es necesario, insisto, estudiar la dominancia ocular, porque es la mejor manera de minimizar la insatisfacción del paciente, que puede existir y nos la podemos encontrar. ¿Y cómo estudiamos la dominancia ocular? Muy fácil. Primero, dominancia motora, con el test, el Hollinger test, el test del agujero en la cartulina o en la mano, y este es el ojo para lejos. Es lo que se suele llamar ojo dominante tradicional. Y luego, con el +1+, lo que valoramos es la dominancia sensorial. Ese es el ojo de cerca, lo que nosotros llamamos ojo lector. Y también aquello que nosotros denominamos gel test, gel de ayuda, que es el sumatorio binocular, probándole al paciente y ver si está satisfecho con la suma binocular. Por lo tanto, con esos 3 test sabremos si el pronóstico es bueno. Con poca dominancia ocular, si el ojo dominante consigue una buena vista de cerca y un buen sumatorio binocular, pues entonces conseguiremos éxito y minimizaremos la insatisfacción. Y aquí intervengo también porque sabía que iba a salir la prueba de la lente de contacto. Yo la uso, no siempre. Habitualmente no la suelo usar, salvo en aquellos pacientes que, cuando compruebo y hago las pruebas en mi propio gabinete, en la consulta, están dudosos. Pero, atención,
Si un paciente no ha llevado nunca lentes de contacto, esta prueba no va a dar resultado, porque se la van a notar. El paciente se nota la lente, le molesta la lentilla y entonces está insatisfecho, pero no es satisfecho por la visión, está insatisfecho por la molestia de la lentilla, entre otras cosas. En otros supuestos, ustedes mismos deben valorar a qué paciente se debe hacer o no. ¿Cuáles son las ventajas de la micromonovisión? En primer lugar, lo que les decía, la visión útil para actividades cotidianas sin gafas, lejos, intermedio, cerca. Una alta satisfacción de los pacientes, aproximadamente el 80% o más de nuestros pacientes tienen una alta satisfacción. Es una técnica reversible, mire usted, no me adapto, se la reviertes, le quitas esa miopía que has inducido o has dejado y lo dejas a plano y unas gafas para leer como todos los demás, que no pasa nada. Se adaptan rápidamente los pacientes, probablemente es una de las cirugías con mayor capacidad de adaptación. Provee una alta independencia de gafas, prácticamente en el 80% de las actividades cuando les encuestamos no utilizan gafas. Y luego, eso sí, como inconvenientes, lo hemos recordado, compromete la estereopsis, pues 384 segundos de arco en una monovisión estándar, altera la sensibilidad al contraste en las frecuencias altas y bajas, puede descompensar una aforia en el caso de que la hubiera y puede proveer una de insatisfacción. Puede haber una insatisfacción del paciente. Doctor, no me adapto, me lo ha hecho usted, pero no me adapto. Han pasado varias semanas, usted me ha dado largas, no me adapto. ¿Y por qué no se adapta? En primer lugar, porque el paciente no vea bien de lejos, que el ojo de lejos no haya quedado perfecto viendo 100%. Que vea mal por la noche, no lo asuma. No asumo que veo por la noche aunque se lo explicaste. Que tenga un disconfort, astenopía, me canso, que dependa de gafas. Mire usted, yo es que quería quitarme las gafas. Pues mire usted, esto está así, se las tiene que poner usted para enhebrar una aguja. Y luego, en el caso del LASIK, hay que explicarle al paciente que esta técnica tiene fecha de caducidad, no sirve para siempre. Cuando el cristalino se esclerosa, pierde su transparencia, esta técnica ya no sirve. Por lo tanto, técnica quirúrgica para el tratamiento de la presbicia, por favor, no lo olviden ustedes. Es una alternativa a la multifocalidad, está descrito, hay que estudiar la dominancia ocular. El ojo de lejos debe quedar hemétrope viendo 100% con un -1 en el ojo lector. Seleccionar muy bien al paciente, buenas expectativas, minimiza la dependencia de las gafas sin ninguna duda, es reversible, caduca y muchas gracias. Estamos en tiempo y simplemente alguna pregunta o un comentario. Queríamos hacer nosotros dos preguntitas. Fernando, ¿te has planteado el Presby-LASIK a la vista de los resultados tuyos con micromonovisión o con monovisión? ¿Te lo has planteado hacer alguna vez? He hecho monovisión avanzada, pero Presby-LASIK no. Bueno, Advanced Monovision sí, con el Allegretto. Los resultados son iguales. Igual que una micromonovisión estándar. No he encontrado diferencias, lo he estudiado todos los parámetros y profundidad de foco y todo lo que tú quieras, pues igual. Vale. Y como última pregunta, como última pregunta te quería comentar, ¿en algún modelo con lente multifocal has utilizado monovisión? Sí, sí. ¿Y cuál es tu experiencia en esos modelos y en los que tú no has buscado? ¿Qué experiencia tienes de la monovisión en pacientes con lentes multifocales? Bueno, a ver, claro, si nos vamos a la historia, yo llevo poniendo multifocales desde que Pepe me habló del Twin Set, aquel famoso, que empecé yo de su mano, como aquel que dice. Hoy día con las trifocales no hago o no induzco minimonovisión si me queda un paciente insatisfecho con la vista de cerca. Con las bifocales sí que lo hacía. Dejaba un poquito, o si el paciente no estaba suficientemente contento con su visión de cerca, le inducía una leve miopía, aproximadamente entre media dioptría 0,75, y algunos pacientes iban bien y otros no. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y seguimos. Hasta luego.